de congresistas, como les decía, que están buscando denunciar al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Hay que recordar simplemente que esto parte de las declaraciones que da Jaime Villanueva, el ex asesor de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Que lo que dice él es que hay un grupo de congresistas que estaban coludidos con la señora Benavides. Ella los bloqueaba sus investigaciones, las que ya tenía en el Ministerio Público, y a cambio ellos votaban en favor a algunos temas que les podrían ser afín a ella. Se inicia la investigación y hay un grupo de parlamentarios que dice: no me corresponde que la fiscal suprema Delia Espinosa me investigue, sino el fiscal de la Nación. ¿Y qué hacen? Presentan denuncias constitucionales contra ambos. Vamos a ver de qué se trata y cuál es la verdadera intención de estos parlamentarios. Nos acompaña en estudios Walter Albán, director ejecutivo de Proética. No, fui director ejecutivo, ahora soy miembro del Consejo Directivo. Perfecto, gracias por la aclaración. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Creo que efectivamente estamos en una más de las cosas que vienen ocurriendo en el Congreso de la República y que nos ponen en alerta, porque en verdad ya esto es un extremo, es una situación realmente que nadie podría haber esperado que se produzca en el país, ¿no? Es como si en este momento la gente que está investigada penalmente tuviera la posibilidad de decidir si quien lo investiga puede continuar o más bien lo denuncia porque considera que no tiene las competencias para hacerlo. Pero acá quiero llamar la atención sobre un hecho muy preciso. O sea, si alguien tiene que definir si esto es correcto o no, o sea, si la manera de investigar del Ministerio Público, en base a que el fiscal de la Nación ha derivado en la fiscal suprema Espinosa la investigación contra estos congresistas, quien tiene que definir esto es el Poder Judicial. De acuerdo. Y el Poder Judicial ya lo resolvió. En otras palabras, ya el Poder Judicial, el juez Checklin, se ha pronunciado diciendo que sí es correcto que el fiscal de la Nación se haya abstenido, se haya inhibido y derive. ¿Por qué? Porque él es en parte también uno de los que va a dar testimonio en este proceso. En otras palabras, es razonable lo que se ha hecho, más bien para salvaguardar la investigación. Y lo otro es que los congresistas tienen perfectamente claro que finalmente ellos son, o sea, el Pleno del Congreso es el que tiene que levantar el aforo, ¿no? La protección de la que gozan para que un proceso pueda continuar. Entonces tienen, como dice una canción, la sartén por el mango y el mango también. Pero estamos en el reino de la prepotencia, la arbitrariedad y los pretextos para agarrarse de cualquier cosa y golpear a cualquier institución que pudiera poner en cuestión lo que ellos quieren hacer en cualquier momento. Pesa más a veces en el Congreso los votos más que el juicio y el correcto razonamiento. Quiero invitarlo a escuchar las declaraciones de Luis Aragón y de Edgar Tello, justificando un poco la denuncia que presentan contra el fiscal de la Nación. Adelante. Él es el titular de la acción penal. Eso lo dice la Constitución Política del Estado. En toda investigación preliminar, en todo procedimiento previo de acusación constitucional, el fiscal de la Nación es quien tiene que ejercer, al margen de que haya sacado una resolución administrativa de tercer orden y tercera categoría, que no puede ir en contra de la Carta Magna. No tengo miedo. ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo van a venir los allanamientos? Yo les espero, no hay ningún problema. No hay, bueno, es otro congresista, pero yo no tengo ningún temor ni miedo. Más bien vengan, los esperamos, no hay ningún problema. Porque quien nada debe, nada teme. Hay problemas nacionales muy álgidos, pero sin embargo vemos que a sectores de la prensa más les interesan los problemas de formalidades que los problemas del agua, saneamiento físico. Parece que esos problemas no existen para ustedes, problemas de trabajo. O sea, esos problemas son problemas de la población. Usted tiene que llevar también la problemática de la población. El que nada debe, nada teme, decía el congresista Aragón, pero ponen trabas a las investigaciones, amedrentan además a quienes los van a investigar, colocándoles o pretendiéndoles colocar la máxima sanción, que es inhabilitarlos de la función pública por 10 años, ¿no? Ya se ha hecho esto una costumbre, o sea,
La Constitución ha previsto para casos que tuvieran efectivamente fundamento que una sanción puede ser la inhabilitación hasta por 10 años. Pero acá ya no, a todo el mundo le ponen 10 años sin ninguna discusión y por cosas que no tienen ninguna razón, que no tienen cómo ser sustentadas, como acababa de ocurrir con los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, la doctora Inés Tello y el doctor Vázquez, ¿no? Aldo Vázquez. Bueno, que fueron sancionados, se supone porque todos estaban acusados de haber mantenido en funciones a la doctora Inés Tello cuando ya había cumplido 75 años. Es decir, los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia tenían la misma acusación. Pero nadie se explica entonces por qué a 2 sí lo sancionan y al resto no. Bueno, hay muchas cosas que desde el Parlamento no logramos realmente explicar, pero esta denuncia constitucional previamente se había presentado contra la fiscal suprema Delia Espinosa. Hoy pasó por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se declaró improcedente, alegando de que no había ningún problema de que sean investigados estos parlamentarios por la fiscal suprema. Y justamente como parte de los argumentos que hoy se expusieron estaban los del juez Juan Carlos Checla, a los que usted hacía referencia, que él, rechazando la tutela de derechos que presentó Patricia Benavides, decía pueden ser investigados. Él se tiene que inhibir, el fiscal Villena, porque va a ser testigo, lo mismo que el señor Pablo Sánchez, y puede seguir curso. Entonces, es una pequeña victoria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero al final, como lo decíamos, depende de los votos de los congresistas, de las alianzas que ellos generen para lo que finalmente se apruebe en el Pleno. Además, aquí hay algo que creo que es bueno recordar, Tatiana. En el origen de este asunto, recordemos cuando se investigaba al expresidente Castillo, y entonces el equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto, que tiene el apoyo de la policía, el coronel Colchado, como sabemos, ese equipo comenzó a descubrir una serie de irregularidades, corruptelas en el gobierno del señor Castillo que lo comprometían al propio Castillo, ¿no es cierto? Y en ese momento todo el mundo aplaudía al Ministerio Público y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aparecía como la heroína. ¿Qué es lo que ocurre después? Que estas investigaciones que conducía Marita Barreto, llevan a que se pueda identificar que hay congresistas, ¿no es cierto?, que están también incursos en esta situación de irregularidades y corruptelas con el gobierno de Castillo. Para comenzar, los niños, no son los únicos, ¿no es cierto?, pero son a los que se identificó. Entonces, lo que hace este equipo es pedirle a la fiscal de la Nación en ese entonces, Patricia Benavides, que autorice para poder investigarlos a ellos, ¿no? Y ella primero le da largas al asunto, no quiere actuar, no quiere dar el pase para que pueda abrirse estas investigaciones. Eso es lo que explica por qué entran en conflicto Marita Barreto con la fiscal Patricia Benavides. Y lo que se ha sabido después, primero por la Operación Valquiria y luego por las declaraciones del famoso filósofo, como se le ha dado a conocer a Villanueva, ¿no es cierto? Ya es que hay 42 congresistas, por lo menos, que han negociado con la fiscal Patricia Benavides el que no se les investigue. Exacto, a cambio de votos. Exactamente, a cambio de que la respalden para desaforar a Zoraida Ábalos, que fue irregularmente retirada del cargo de fiscal suprema, y en segundo lugar, para que nombren como defensor a Josué Gutiérrez, que es, como yo lo he calificado varias veces, más un defensor del Congreso, no defensor del pueblo. Y por último, para deshacerse de la Junta Nacional de Justicia, porque si la Junta cumple su tarea, la Junta tiene que corregir el tremendo error que significó haber nombrado fiscal suprema a la señora Patricia Benavides. Por Dios, ¿en qué país estamos que una persona que actúa de la manera como ella lo ha hecho, es decir, separar a la fiscal, a una fiscal íntegra, de una trayectoria intachable, que es la que investigaba a su hermana, ¿no es cierto?, la separa de la función de la investigación y la pone bajo órdenes de alguien que está siendo también investigado por esa fiscal, por eso es que ella tuvo que renunciar. Claro.
y tomó una serie de medidas en el Ministerio Público que son absolutamente irregulares. Entonces, en esta situación, ¿cómo es que hay quienes salen a defenderla y a decir que ella es una persona, cuando la única explicación que tenemos realmente es que ella negocia? Ha negociado y está dispuesta a seguir negociando. Por eso es que quieren deshacerse de la Junta Nacional de Justicia, para que ella no pueda ser tocada y para que pueda ser una aliada permanente de este Congreso que ya hace rato ha perdido toda legitimidad ante el país. Pese a eso, siguen en una especie de avalanchamiento en contra de sus opositores, de los que los quieren investigar, de los que no piensan igual que ellos, y arrasan con todo. Y no hay ni siquiera un mínimo de sangre en la cara para decir, oye, ¿me estás investigando? Bueno, investiga pues. Incluso el presidente del Congreso en algún momento, cuando se dice, oye, pueden haber diligencias de allanamiento en las oficinas de los parlamentarios, dice, no lo vamos a permitir de ninguna manera porque están invadiendo nuestras funciones parlamentarias. Es como, ¿qué estamos hablando? O sea, no quieren ser investigados pese a la cantidad de denuncias y evidencias que hay en contra de muchos parlamentarios. Y lo que deciden, ¿no es cierto?, no aceptan que nadie les pueda decir, no tienen ustedes atribuciones para hacer eso. El atropello que sufrieron los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez, y que siguen todavía. Claro, fue rectificado parcialmente porque el Poder Judicial, como sabemos, o sea, la Sala Superior Constitucional, les dio la cautelar que habían solicitado y ha ordenado que inmediatamente sean repuestos. ¿Cuál ha sido la reacción del Congreso? Un comunicado el mismo día donde dicen que no van a acatar nada. O sea, se quieren poner al margen de la Constitución, al margen de la ley. Quieren ir por el Tribunal amos y Constitucional. señores, ¿no? Van por el Tribunal Constitucional ahora. Pero eso no cabe de ninguna manera, eso es un atropello. Eso es como ya estar asistiendo a un golpe de Estado, ¿no? Y como si fuera poco, además, hoy el congresista Jorge Montoya plantea una nueva denuncia constitucional en contra de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, esta vez por no haber presentado informes en el 2020, 2021 y 2022. Y también pide la inhabilitación de la función pública entre 5 y 10 años. A ver, primero, ese tema ya se discutió. Porque recordemos que cuando quisieron ir por la vía expresa, o sea, ir más rápido y quisieron aplicar el artículo 157 de la Constitución para que por 2/3 el número de miembros del Congreso lo sacaran por supuesta causa grave. Esa decisión se truncó también por una decisión en el Poder Judicial y porque no tenían en ese momento los votos para llegar a los 87. En esa situación, ¿cuáles eran los cargos? Un pronunciamiento que había sacado la Junta a propósito de la situación de la señora Zoraida Ábalos. Por Dios, en el Perú todo el mundo es libre de pronunciarse. ¿Cómo puede ser que por sacar un pronunciamiento la Junta Nacional de Justicia estaba en causa grave? Es que es cualquier excusa. O sea, veamos la trayectoria y los nombres de los congresistas que ahora han presentado la denuncia constitucional contra el fiscal Villena, y todos tienen un prontuario impresionante. Sí. Pero claro, un pronunciamiento a causa grave, ¿no? Bueno, eran 5 los cargos. Uno de ellos, el no haber presentado informes. Cuando los informes ya están presentados, ¿no es cierto?, faltaría que se sustenten, pero como ocurre en todas estas formalidades, ellos tienen que invitar a los miembros de la Junta para que sustenten el informe. Que hablamos 2020, 2021, estábamos en plena pandemia, ni los congresistas van al hemiciclo. Por supuesto, ¿no? Es decir, verdad, eso es un asunto que se coordina. No, lo que está haciendo una vez más el congresista Montoya es ridículo, pero es muy propio de la prepotencia con la que actúa alguien que no tiene noción de la democracia, y creo yo que la verdad es una vergüenza para la institución de su origen, la Marina de Guerra, que alguien de esa catadura, de la poca catadura moral de ese señor, pueda ser quien exprese de alguna manera la voz de una institución tan respetable como la Marina, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Albán, por habernos acompañado esta noche con sus precisiones respecto a esto que pretende el Congreso de la República y que cada día nos sigue sorprendiendo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a